palabra, Dios me dio la oportunidad. No estaba preparado yo hoy o no estaba pautado para subir. A todas las personas que invité le dije, yo no sé si será bueno o no será bueno, pero lo que va a pasar en la iglesia de Dios es bueno, porque el poder de Dios se va a manifestar. ¿Fue así, Antonito, que le dije? Amén. Póngase de pie, por favor, Antonito. El señor Antonio es árbitro en la Federación de Puñal, y esa fue la palabra que yo utilicé para invitar, es un hombre de Dios también. Amén. Espero que con el mensaje que has escuchado hoy, Antonito, así como todos nosotros, puedas estar o podamos estar un poco más cerca de Dios. Amén. Pastor, el tiempo que resta es de usted. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Una vez más, Dios nos permite estar aquí para presentar su palabra. Amén. Víctor, me sorprende verte aquí. Qué bueno que está aquí, qué bueno que todos estamos aquí para estudiar su palabra. Nos ponemos en las manos del Señor para que lo que digamos aquí no venga de nosotros, sino venga de Dios. Amén. Usted ha venido aquí a escuchar palabra de Dios, aunque va a ser hablada por un hombre, pero vamos a pedir al Señor que su palabra pueda llegar con poder a nuestras vidas. Oramos. Vamos a abrir tu palabra, oh Dios. Al hacerlo, lo hacemos con reverencia. Al hacerlo, lo hacemos sujeto a tu santa y divina voluntad. Por eso pido, Dios, que tú tomes control de mis ademanes, de mis pensamientos, de mi boca, que todo lo que salga de mi boca sea controlado por el Santo Espíritu. Amén. Y que el Espíritu de Dios esté con nosotros para enseñar y para convencer. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ven y ve. Es el título de la campaña que hemos estado llevando en estas noches a favor de los que nos están visitando por primera vez y para repaso de lo que hemos estado todas las noches aquí. Es un texto bíblico que aparece en el versículo 45 del Evangelio según San Juan, donde Felipe le invita a Natanael a seguir a Jesús porque él había encontrado al Mesías. Y entonces Natanael, que era su invitado, le dice la palabra de Dios que Natanael le pregunta y le dice allí, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces en el 47 es donde Felipe le dice, ven y ve, ven y ve. Muchas veces la gente tiene escepticismo, ya explicamos eso, pero la palabra de Dios nos invita a venir y a ver. Esto es lo que estamos tratando de enseñar, que toda la palabra de Dios está, no solamente es un escuchar, Dios también nos invita a ver su poder revelado a través de su palabra. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe no discutió con él y le dijo, ven y ve. Dios tiene muchas cosas que enseñar. A partir de ahí, entonces, vimos el versículo 51, después de una relación con el Señor, Natanael y el Señor intercambiaron palabras, y entonces una de estas es que el Señor les dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, y de una vez Natanael, el que estaba escéptico, cae de rodillas y dice, Dios mío, Señor mío, se rindió inmediatamente y proclama que ahora Dios es su Señor. Y entonces Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, te rendiste, todavía no es nada. Cosa más grande que esta vas a ver, porque así es la vida cristiana. Empieza con un sencillo llamado, y si seguimos el llamado y respondemos al llamado que Dios nos hace, Dios nos llama para enseñarnos maravillas. Y en el versículo 51, Dios le promete, según San Juan 1:51, que Jesús le dice, de aquí en adelante veréis el cielo como abierto. Dios quiere abrir el cielo para nosotros. Y al abrir el cielo para nosotros, veremos en
en las promesas del Señor esperanza. Veremos en las promesas del Señor seguridad. Veremos en las promesas del Señor un futuro glorioso. Porque como decía la hermana, Dios tiene planes lindos y buenos para nosotros. El problema somos nosotros. El problema somos que no estamos dispuestos a rendirnos. Y eso no es solamente en este tiempo, el ser humano. La palabra de Dios dice en San Juan, en el capítulo 1:11, y estuvimos hablando ayer un poco de eso, que a los suyos vino, ni a Jesús. Jesús vino a este mundo, hizo todos los milagros, mostró el poder. Natanael reconoce que es el Hijo de Dios, se rinde a Él, pero no todos se rindieron. La palabra de Dios dice que a los suyos vino, ¿y qué pasó con los suyos? Y no le recibieron. No es hoy que la gente rechaza a Dios y a su palabra, es desde siempre. Aún el Señor estuvo con nosotros, pero la Biblia dice, vino a lo suyo, vino con interés de salvarlo, vino con interés de darle un nuevo futuro, vino con interés de cambiar su vida y ponerlo a mirar hacia la restauración en Cristo. Pero ¿qué pasó con lo suyo? No le recibieron. Pero me gusta la elegancia que presenta el versículo 12. Aunque algunos no lo recibieron, Jesús dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Vale la pena recibir el Señor? ¿Vale la pena? Amén. El que no lo quiera recibir, que no lo reciba, pero ni casi yo lo recibiré. Amén. Porque a todos los que le reciban, Dios ha dicho en su palabra que le dará poder y será hecho hijo de Dios. Alguien puede rechazar la oferta de ser hecho hijo de Dios. Hay que estar muy enredado por el enemigo, hay que estar muy llenos de tinieblas de este mundo para que Dios, queriéndonos hacer hijos de Dios, nosotros lo rechacemos. La palabra de Dios dice que sí, que aún los suyos, aún aquellos que vino para ellos directamente, a los suyos vino, ¿qué pasó? Y los suyos le rechazaron. Pero a los que han creído su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a aquellos que lo recibieron. Lo que está diciendo el Evangelio es que hay una clara diferencia. Hay una marcada diferencia en el que recibe a Dios y no le recibe. El que no le recibe lo rechaza, y el que lo recibe será hecho hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice algunas cosas interesantes como la siguiente. Por ejemplo, en el capítulo 3, el verso 16, un texto muy conocido por todo cristiano, dice: el Señor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero mira lo que dice el 17. Mira lo que dice el 17, una advertencia allí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo... ¿Cuál fue el propósito de Dios? Salvar. Ahora el 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es cuestión de que va a ser condenado, y no es cuestión de que va a ser salvo. El que en Él cree ya es salvo en Cristo Jesús. El que en Él cree y se entrega ya tiene la salvación, porque la salvación es una persona, la salvación es Cristo Jesús. Y el que en Él cree ya es salvo, pero el que no cree a Él ha sido ya, no es que va a ser condenado, ya está condenado, porque no creyó. ¿Es la voluntad de Dios que tú seas condenado? No, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que seamos condenados. Dios envió a su Hijo al mundo para ser salvos. Ahora les voy a decir dos cosas que son muy importantes
importantes y que se pueden ver en el texto bíblico. Lo primero es que recibir a Dios, porque dice el texto, el versículo 12, que los que le recibieron, los que le reciben, Dios lo hace hijos de Dios. Recibir a Dios en el contexto bíblico significa hacer su voluntad, seguir sus caminos, seguir sus pisadas, seguir sus instrucciones. Eso significa recibir a Dios. Yo recibo su palabra, yo recibo su voluntad y Dios me hace su hijo. Amén. Eso es lo que el texto bíblico dice, que el recibimiento a Dios es hacer su palabra. Por ejemplo, la Biblia relata el pasaje de Zaqueo. Era un cobrador de impuestos. Se le anuncia que Jesús va a pasar cerca de él. Era pequeño, él quería ver a Jesús. Se sube en un sicómoro, pero cuando va pasando el Señor lo mira, lo ve allí, y el Señor le hace un llamado: ven, baja, que en tu casa yo voy a posar. ¿Qué hizo Zaqueo? Se bajó, abrió su casa, recibió al Señor, y el Señor le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Amén. ¿Qué hubiese pasado si Zaqueo sigue encaramado en el árbol? A pesar de que el Señor lo invita a bajar del árbol, a pesar de que el Señor lo invita a abrir su casa, él ni baja del árbol, ni abre su casa. ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiese declarado el Señor que llegó la salvación? No, porque él no obedeció al Señor. Para el Señor, obedecer es igual a recibir y igual a creer. Creer para Dios es cuando el hombre va a la acción. La Biblia dice que en este mundo muchos me dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. La palabra de Dios dice que muchos le dicen seguirlo en la, podríamos decir, en la retórica, pero en la práctica no le siguen. Para Dios no es decir, sino ir a la práctica. Dios nos invita a mostrar que estamos dispuestos a hacer su voluntad cuando seguimos su palabra. No nuestra cultura, no nuestra leyenda, no lo que nos enseñaron nuestros padres, no lo que nos enseñan nuestras iglesias o nuestras religiones, lo que nos enseña su palabra. Creer a Dios está muy ligado a esta parte. Por tal razón, la palabra de Dios presenta un evento en el que yo quiero compartir con ustedes que muestre esta parte, porque el Señor vino a este mundo a mostrar que era Dios. Dios no vino solamente a decir y a pretender ser Dios. Dios vino a mostrar que es Dios. Y mire, hay un pasaje que quiero que lo podamos poner ahí en el capítulo 10 de San Juan, a partir del versículo 24. Mira lo que dice y que tiene que ver con la evidencia y la forma como el Señor muestra que Él es Dios. En el versículo 24 del libro del Evangelio según San Juan, dice que los judíos y los fariseos se le acercan a Jesús. Y cuando se le acercan a Jesús, le preguntan y les dicen a Jesús: mira, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías prometido, si tú eres el que habría de venir, dímelo abiertamente para que creamos en ti. Ellos les dicen, dímelo con abiertamente. Mira cómo Jesús le responde en el versículo 25. Jesús se le responde en el versículo 25: os lo he dicho. ¿Y qué pasa? Y no creen. No importa, cuando tú te pones para no creer, tú escuchas, pero se entra por aquí. Tú solamente escuchas, pero nada te lleva, no te mueve. Tú sigues en tu mismo lugar, tú sigues sin cambiar. Y entonces Jesús les dice a ellos: ya lo he dicho, pero ustedes ¿qué? No creen. Y entonces mira lo que Jesús dice: las obras que yo hago dicen que yo soy. Amén. Gloria al Señor. Amén. Lo mismo que, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué Natanael le dice al Señor: Señor mío, Dios mío? ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: antes que te viera debajo de la higuera, antes que Natanael te llamara y te viera delante de la higuera, yo te vi. Y entonces, ¿quién es el que puede ver a nosotros? ¿Quién
anticipadamente. ¿Quién solamente lo puede ver? Dios. Por eso declara: yo estoy frente a quién, a Dios, que me vio antes de que Felipe me encontrara. Y entonces Jesús se le dice, en este caso a los fariseos, les dice: mira, las obras que yo hago dicen que yo soy, pero ustedes no quieren ver. ¿Por qué? Porque no creen. Porque no creen. El Evangelio puede ser presentado lo más claro. El Evangelio puede ser presentado lo más sencillo. El Evangelio puede ser presentado con el poder más extraordinario. Pero si nosotros decidimos no creer, nos entrará por aquí y nos saldrá por aquí. Si nosotros decidimos creer, entonces vamos a hacer lo que el Señor dice. Mira lo que el Señor les dice a los fariseos después de lanzar este buscapié. ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga? ¿Cuántos sermones le he predicado? ¿Cuántas veces le he dicho que yo soy? ¿Cuántas veces le he invitado y ustedes siguen igual? ¿Siguen cómo? Igual. Y ahora mira cómo me preguntan. Oiga lo que viene a decir. Si tú eres el Hijo de Dios, ustedes no están viendo que yo soy. No, yo no pretendo ser Dios. Jesús le dijo: yo no pretendo ser Dios, yo lo soy. Las obras que yo hago dicen que yo soy. Por eso el texto: ven y ven. Dios vino a mostrar su poder a esta tierra. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Mira cómo dice el apóstol: Él se hizo hombre, habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Eso lo dice Juan. Él se hizo ¿qué? Hombre, y habitó sobre nosotros y nosotros vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Dios nos invita a ver la gloria de Dios manifestada a través del Hijo de Dios en aquel tiempo y ahora a través de su palabra. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a qué? A creer a Dios. Entonces, después de decirle eso a los judíos, entonces Jesús les dice: hay una diferencia en los que andan de espectadores solamente. Hay una diferencia en los que andan de curiosos solamente. Hay una diferencia en los que andan sin propósito y los que realmente andan buscando. Hay una gran diferencia. Y eso lo presenta entonces, volviendo al versículo 26. Mira lo que el Señor les dice. Mira lo que el Señor les dice en el versículo 26. ¿Cuál es el problema con ellos? Según el versículo 26. ¿Cuál es el problema con aquellos que no le recibieron? Según el versículo 26. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No creían. Pero nosotros no creéis. ¿No qué? ¿Por qué no creían? Porque el Señor no se lo había dicho claro. Porque el Señor no le había mostrado la verdad. Porque el Señor no había revelado el poder. ¿Por qué ustedes no creen? Porque no son de mis ovejas, como ya lo he dicho. ¿Qué pasa con las ovejas del Señor? ¿Qué pasa con las ovejas del Señor? Mira lo que dice el versículo 21. Las ovejas de Dios oyen mi voz. Yo las conozco. ¿Qué pasa con ellas? Y me siguen. ¿Qué pasa con las ovejas del Señor? Oyen la voz de Dios. Hay una relación entre Dios y ella, porque el Señor dice: yo la conozco. Él sabe quiénes son. Por eso cuando Natanael se acerca al Señor, el Señor le dice: aquí un verdadero israelita y cuando le engaño. ¿Lo conocía el Señor, sí o no? Natanael no lo conocía, pero yo sí lo conocía. Es posible que tú no hayas tenido una estrecha relación con Dios, pero Dios sí te conoce. Y Dios conoce tu sinceridad. Y entonces dice: mis ovejas están siempre dispuestas a escuchar ¿qué? Nosotros por lo menos en esta noche, todos los que estamos aquí, hemos hecho la primera parte. Estamos escuchando ¿qué? Palabra de Dios. No palabra de un hombre, palabra. Segundo, Dios declara que Él nos conoce. Y tercero, sus ovejas le siguen. ¿Sus ovejas qué? Le siguen. ¿Qué significa seguir a Jesús? Caminar con Él.
¿Qué significa seguir a Jesús? Seguir tras sus pasos. Seguir tras. Y mira lo que el Señor dice que Él hará con sus ovejas. Mira lo que el Señor dice que Él hará con sus ovejas. Nótate que ni Jesús pretende ser Dios, Jesús es Dios, ni sus ovejas pretenden ser ovejas, ellas son ovejas. No por lo que ellas pretenden ser, sino por lo que ellas hacen. Ellas me siguen. Las ovejas del Señor no por lo que ellas dicen que son, no por lo que Jesús no dice, mire, un grupo dice que me sigue. No, Jesús dice, mis ovejas no pretenden seguirme, ellas me siguen. Estaré hablando para alguien que pretende seguir al Señor, pero que el Señor no lo ve como ovejas, porque no le sigue. Pretendemos, pero a la hora de la verdad no le seguimos. Recuerden que el Señor no se va a llevar de lo que tú dices, de lo que tú haces. Mis ovejas no pretenden ser mis ovejas, ellas lo son, porque ellas ven. Para Dios no es lo que dicen. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Incluso mira, vamos a poner ese texto ahí, que es muy importante, y volvemos de una vez ese texto para atrás. 7:21, San Mateo 7:21. Mira lo que el Señor está diciendo, que es para como que nosotros lo meditemos esto. En el capítulo 7 de San Mateo, el versículo 21, el Señor dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos grandes cosas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? No es decir, mira lo que dice el 22 ahora, lo que le estaba narrando. Dice el 22, el verso 22 rápidamente ahí. 7:22, por favor. Ok. Quiero que podamos ver esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dense en cuenta que el Señor no está diciendo ni siquiera hay gente que está haciendo milagros en el nombre del Señor, supuestamente. Hay mucha gente que dice que sí, que está haciendo la voluntad del Señor, que le dirá al Señor, Señor, yo hice esto, yo hice esto. Y mira lo que el Señor le contesta en el versículo 23. Mira lo que el Señor le contesta. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Mucha gente que decía, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es lo que tú dices, es lo que tú haces. Tú decías hacer eso, pero nunca seguiste al Maestro. Tú pretendías hacer eso, pero nunca estuviste dispuesto a humillarte y a recibir al Señor. Por eso, volviendo al texto de San Juan 10, nos movemos rápidamente y volvemos al versículo 28, el Señor le empieza a decir que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Sus ovejas no dicen Señor, Señor. Sus ovejas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué le siguen? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿y qué hacen con ellas? ¿Me estoy dando a entender? No es lo que tú dices. Vimos en San Mateo 7:21 que muchos estarán diciendo, Señor, Señor, yo hasta hice milagros usando tu nombre, yo hasta hice esto. Y el Señor dijo, yo no te conocí nunca. No llevaste una relación con Dios, no te dejaste orientar por el Espíritu de Dios, por su palabra. Tú hiciste lo que tú entendiste, pero nunca hiciste lo que Dios quería que tú hicieras. Mira la promesa del Señor. Mira estas promesas de Dios. Ella dice, no solamente ella me sigue, sino que yo le doy ¿qué? ¿A quién Dios le va a dar vida eterna? ¿A los que dicen Señor, Señor? ¿O a las que le siguen? ¿Qué tú quieres ser para el Señor? ¿Uno que vive diciendo Señor, Señor y aclamando a Dios? ¿O a alguien que lo está siguiendo? ¿Esa es la diferencia? A los que dicen Señor, Señor, el Señor les dirá, no lo conozco.
A los que le siguen, el Señor les dará la vida eterna. ¿Qué es lo mejor, decir o seguir? ¿Cómo le podemos seguir? Haciendo su voluntad. Siguiendo su ejemplo. Y vamos entonces al texto que usamos hoy. ¿No ha dado el Señor ejemplo? Vamos a San Juan 13:15. Todo lo que Jesús hizo en esta vida y en esta tierra, ¿lo hizo para qué? Para darnos, porque Él quería que nosotros lo siguiéramos. ¿Siguiéramos qué? Su ejemplo. Por eso Jesús dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Mira, aquí hay un rejuego del verbo hacer. Tiene que ver con el hacer. Aquí hay un rejuego. El Señor ha hecho, el Señor quiere que tú hagas, el Señor te invita a seguirle y Él te promete que te dará la vida eterna. El Señor vino a este mundo a darnos ¿qué? Ejemplo, darnos vida eterna y a darnos ejemplo para que nosotros le sigamos, porque es a los que le siguen que le dará vida eterna. Y ahora en los próximos minutos voy a resumir el mensaje que quiero dejar con ustedes, porque yo les decía que a ser hecho hijo de Dios, como dice San Juan 1:12, y yo le haré y serán llamados, y más los que creen en mi nombre serán hechos hijos de Dios, está muy relacionado con el nacer de nuevo. ¿Con qué? Con el nacer de nuevo. Y vamos entonces a Juan 1, 2 y 13 para que ustedes vean cómo está relacionado el ser hecho hijo de Dios, el seguir el ejemplo de Dios, como nacer de nuevo. Mira lo que dice: mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y entonces dice aquellos, versículo 13, aquellos que son engendrados no según carne ni sangre, sino según Dios. Según ¿quién es que hace al hombre? ¿Cómo somos engendrados? Y ayer terminaba, usted se recuerda, el caso de Nicodemo, que se acerca al Señor, y entonces el Señor le dice a Nicodemo: tú tienes que ser engendrado y nacer de nuevo. Todo el que es engendrado nace, ¿verdad que sí? Entonces el Señor dice: ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? Jesús le dice a Nicodemo: ¿cómo puede Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él estaba refiriéndose al nacimiento virginal. Y el Señor dice en San Juan que Él no se refiere a ese nacimiento. Él no se refiere al nacimiento engendrado según el hombre, sino al nacimiento engendrado según ¿qué? ¿Y cuál es el nacimiento engendrado según Dios? El que nace del agua y del Espíritu. ¿Cómo se llama eso? Bautismo. ¿Nacer de qué? Cuando tú naces del agua y del Espíritu, entonces está naciendo, tiene un nuevo nacimiento, porque es engendrado según Dios, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y entonces te lo explica en el versículo 6. Él te dice claramente: lo que es nacido de carne, lo que es engendrado según el varón. ¿Cómo hemos sido tú y yo engendrados? Según varón, ¿sí o no? Por un varón. El que es nacido de la carne, ¿qué pasa? Carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué pasa? Espíritu es. Y entonces Dios quiere ahora que podamos nacer. El Espíritu nos engendra en el agua para un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y para que no nos perdamos en eso, Jesús vino para darnos ¿qué? Ejemplo. Para darnos ejemplo. ¿Cómo es eso, Señor, de nacer del agua y del Espíritu? ¿Cómo es eso? El Señor siempre te va a decir: ven y ven. Amén. ¿Ven y qué? Porque el Señor no te va a pedir algo que Él no te lo haya enseñado y te lo haya dicho y te haya dado ejemplo. De tal manera que el Señor te da el ejemplo, te enseña
te lo pide para que tú no tengas excusa. La palabra de Dios dice que cuando estemos frente a Dios, no tendremos excusa delante de Dios. Porque Dios no solamente nos pide las cosas, sino que nos da el ejemplo y nos dice cómo hacerlo. Termino con esta última parte, cuando vemos allí un encuentro entre Juan el Bautista y Cristo, que aparece en San Mateo 3:13. Veamos rápidamente este pasaje para que pueda quedar en nuestra mente de qué se trata. San Mateo 3:13 trata del bautismo de Jesús. ¿De qué? Del bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para hacer ¿qué? Bautizado por él. ¿Viene Jesús a qué? ¿Tenía Jesús pecado al ser bautizado? ¿Y por qué? ¿Para dar qué? Porque él no quería. Eso era tan importante. Mira qué le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere no podrá ver el reino de Dios. Está en juego la vida eterna. Está en juego algo serio. El Señor asegura y jura que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios. Y entonces, como es algo tan vital, el Señor te enseña cómo nacer de nuevo. Y entonces te dice allí que viene al Jordán para ser ¿qué? Bautizado. Y mira qué hace Juan. Mira qué hace Juan. Entonces, versículo 14. Dice el versículo 14 que Juan se lo ponía. Y yo le doy mucha razón a Juan. Si Jesús viniera, nosotros estamos orando al Señor para que el Señor traiga un alma, por lo menos, al Señor en esta campaña. Amén. Que por lo menos una persona se decida venir a los pies de Jesús y se bautizar. Y hemos dicho que el viernes queremos cerrar esta campaña con un bautismo. Amén. Imagínate tú, si al abrir allí entramos a la pileta bautismal, el pastor y Jesús aparece también, ¿por cuál de los dos quisiera ser bautizado? ¿Por quién? Es decir, que Juan le dice al Señor: Juan, al Señor, yo he bautizado demasiado, bautízame tú a mí. Amén. Bautízame tú a mí. Juan tenía el deseo de que Jesús le bautizara. Bautízame tú a mí. Juan se lo ponía diciendo: yo necesito. Oye, Juan estaba clamando: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cuántos necesitan ser bautizados por Jesús? Amén. Amén. El Señor dejó su iglesia en representación suya. Y lo que no hacen con su iglesia tampoco lo harán con él. El Señor lo sabe. Entonces Juan le dice: yo necesito ser bautizado. Yo te quiero decir, yo quiero preguntar, ¿hay alguien que quiere decir como Juan? Yo necesito ser bautizado. ¿Cuántos sentimos la necesidad de ser bautizados? Cuando estamos rendidos a Dios. Hasta que no nos rindamos a Dios, no vamos a sentir esa necesidad. El día que nos rindamos a Dios, decidamos rendirnos a Dios, lo vamos a sentir. Ojalá no sea demasiado tarde. Ojalá no sea. No espere estar en una cama con un cáncer terminal para entonces, porque Dios también te busca para que tú le seas fiel y le sigas su obra. No le dé a Dios el bagazo. Cuando Dios nos llama al bautismo, nos llama por dos cosas: porque Él nos quiere salvar y nos quiere usar para salvar a otros. Alguna vez a nuestra familia, a un vecino, a un amigo, Dios nos invita, no solamente para salvarnos nosotros, sino para usarnos como instrumentos de Dios. ¿Quieres ser usado como instrumento de Dios? Para que el Espíritu te dé entender eso.
venga a tu vida ahora y te haga entender lo que Juan entendió. ¿Qué entendió Juan? Que él necesitaba ser ¿qué? Bautizado. Y entonces Jesús le dice en el versículo 15, mira lo que Jesús le dice en el verso 15. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿qué? ¿Qué era lo que el Señor quería hacer? Cumplir con todo lo que había mandado a decir. Así conviene. Jesús no se bautiza porque tiene pecado. Jesús se bautiza porque quería darnos ¿qué? Ejemplo, cumplir con su propia palabra. Y entonces mira lo que dice el versículo 15, dice: y entonces Juan le dejó. Y entonces en el 16, Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron ¿qué? ¿Qué fue lo que prometió Dios hacer con Natanael? ¿Se recuerdan? ¿Me están siguiendo? ¿Qué fue lo que Dios prometió hacer con Natanael? Abrir los cielos. ¿Cuándo se abren los cielos? Cuando Jesús fue. ¿Hay un mensaje para ti? ¿Hay un mensaje para ti? Cuando Dios empieza a abrir los cielos para ti. Cuando vamos al bautismo. Cuando tú te rindes. Cuando tú decides hacer lo que Dios manda. En el nombre de Jesús. En los cielos fueron como. Hay coinonía en estos pasajes que estamos enseñando. Porque así la Biblia está unida, entrelazada, porque es palabra de Dios. La Biblia es coherente. Dios promete abrir los cielos para ¿quién? Para Natanael. De aquí en adelante verá los cielos abiertos. Tú estás asombrado porque te dije que te vi debajo de él, pero tú te rendiste a mí. Ahora yo voy a abrir los cielos para ti. Cuando nos rendimos a Dios, Dios abrirá los cielos para nosotros. Y cosas que otro no va a ver, tú lo verás. Y esperanza que otro no tiene, tú tendrás. Y un futuro glorioso que otro no tiene, tú tendrás en el nombre del Señor. Porque Dios abrirá los cielos para ti. ¿Podemos creer eso? ¿Podemos creer? Si podemos creer, no dudaremos en venir para ser bautizados. Para que Dios abra los cielos. Dios estaba dando ¿qué? Ejemplo. Y después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron como abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando somos bautizados, el Espíritu de Dios toma control de nuestras vidas. Y hace nuevo nacimiento. Y hace que el hombre sea regenerado ahora según Dios. Porque tú vives según Adán. Adán cayó en pecado y vive una vida de pecado. En el bautismo tú vas al agua y el Espíritu Santo desciende y tú eres regenerado según Dios, no según el varón, sino según Dios para vida eterna. Tenía más razón, necesitaba ser bautizado. Él necesitaba ser regenerado. ¿Necesitamos nosotros ser regenerados por el poder de la palabra de Dios? Sí lo necesitamos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre el paloma y venía sobre él. Y mira lo que dice el 17. Hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Cuando nos bautizamos, venimos para hacer lo que Dios dice. Hay gozo en el cielo. Y está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo voy a terminar haciendo una reflexión, perdonen por el tiempo, pero este tema tiene que ser cerrado aquí. Una reflexión con ustedes. Mucha gente, cuando hablamos del bautismo, nos invitamos al bautismo y nos dice: pastor, pero yo no me paro, yo sé que hay que bautizar, yo me paro porque yo fui bautizado ya. ¿No han escuchado ustedes eso? Ya yo fui bautizado. Cuando me hacen esa pregunta, ¿usted sabe qué yo le digo? Dime, ¿cómo te bautizaron? En algunos casos me dicen: yo no me recuerdo, pero a mí me dijeron que me bautizaron. En algunos casos. Otros se recuerdan y me dicen: sí, a mí me tiraron agua. Entonces yo le digo: si te tiraron agua, a ti no te bautizaron, a ti te rociaron. Y la Biblia no habla de rociar.
La Biblia habla de bautismo. La palabra bautismo significa entrar dentro. Entrar dentro. Porque el Señor sabía que el diablo iba a confundir con estas cositas. El Señor le dijo a Juan: mira, deja que yo sea bautizado porque conviene que la gente vea. Porque se dice que se aprende más por la vista que lo que se oye. Entonces el texto dice: conviene que la gente vea. Y cuando Cristo fue bautizado, ¿qué dice la palabra? Subió del agua. Si subió del agua, ¿dónde estaba? Quiere decir que si subió del agua, Jesús estaba debajo del agua. Porque el bautismo significa nuevo nacimiento. El bautismo, cuando tú vas a las aguas del bautismo y te sumergen en el agua, significa muerte a la vida vieja. Yo no soy ya el hombre borrachón. Yo no soy el hombre mujeriego. Yo no soy el hombre vicioso. Yo no soy el hombre bueyero. Yo no soy la mujer chiflera. Yo no soy la mujer chismosa. Yo no soy la mujer que vivía echando maldición. Esa mujer yo la estoy enterrando en la tumba limpia. Para que las aguas se lleven todos esos pecados al profundo de la mar. Y ya no aparezca en ningún registro. Y cuando te levanta, da un testimonio público: he aquí un hombre nuevo en Cristo. He hablado para alguien que ha entendido el mensaje. ¿Entendiste el mensaje? Quiero decirte que si entendiste el mensaje de esta noche, por su gracia y por misericordia, yo cumplí con mi parte. Ahora te toca a ti. ¿Te toca a ti? A ti. Dios te está invitando al bautismo, porque Dios quiere abrir los cielos para ti. ¿Desea que Dios abra los cielos para ti? ¿Cuánto quiere que Dios abra los cielos para ti? Amén. Debe venir al bautismo. Experimenta con Jesús. Yo quiero orar con la primera persona que quiera decir al Señor: Señor, aquí estoy. Le diga al Señor: gracias. Alguien que le quiere decir al Señor hoy: gracias por ayudarme a entender la necesidad del bautismo. ¿Hay alguien que quiere decir eso al Señor? ¿O no entendieron? ¿Alguien entendió la necesidad del bautismo y quiere decir eso al Señor ahora levantando su mano? ¿No entendimos? ¿O no quiere darle gracias al Señor? De dos una. O no entendimos, o no le queremos dar gracias. Hay alguien aquí que le quiere dar gracias al Señor diciendo valientemente: yo quiero darle gracias al Señor, levantando su mano. Yo no estoy invitando a otra cosa que no sea darle ¿qué? Gracias, Señor. ¿Quiere darle gracias, Señor? Amén. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decir: Señor, gracias por ayudarme a entender esto? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decir: Señor, gracias porque esa es tu palabra, me lo ha dado a entender? ¿Alguien más le quiere decir al Señor: Señor? Joven, ponte de pie, y hermana, póngase de pie. Quiero orar por ustedes. Orar. Si alguno más se quiere poner de pies en señal que le quiere dar gracias, Señor, por ayudarle a entender esta parte, póngase de pie en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios quiere abrir los cielos para ustedes. Confíen en el Señor. El reino de los cielos no es lo que dicen, sea cristiano, sea adventista, sea católico, sea evangélico. El reino de los cielos es para los que siguen a Jesús. ¿Para los que qué? Y Dios tiene muchas cosas lindas que enseñarle. ¿Muchas qué? Muchas cosas lindas. Ven al pueblo de Dios. Dios te va a seguir enseñando. Dios ha provisto una iglesia que te va a ayudar a crecer y te va a convertir en la familia de Dios. Porque Dios quiere abrir los cielos para ti. Que el Señor les bendiga. ¿Alguien más quiere unirse a este grupo y ponerse de pie para que oremos dándole gracias al Señor por este tema? Amén. Que este es un tema no del pastor, es un tema bíblico. Por eso abrí la Biblia.
Por eso cada texto apareció allí para que ustedes vean que no es cuestión de nosotros como iglesia, es cuestión de Dios. Finalmente termino diciendo que durante esta noche y ahora yo voy a orar por ustedes. Para que si es la voluntad de Dios, que al término de esta campaña el viernes, ustedes vayan a las aguas de bautismo dando un paso de fe, que lo pueden hacer en el nombre del Señor. Si el Señor te habla y te dice hazlo, yo sé que tú has venido porque alguien te ha invitado, tú tienes conexiones con la iglesia. Acércate a ese alguien y dile, en el nombre de Jesús, yo quiero hacerlo. Yo quiero pasar de ser uno que dice Señor, Señor, a ser un seguidor del Señor. Amén. Para Dios, seguidor del Señor son aquellos que están dispuestos a hacer lo que el Señor hizo. El Señor nos dio ejemplo. Dios desea, añora verte bautizar porque Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Amén. Para el reino de los cielos. Amén. Oramos. Gracias, Señor, porque te ha manifestado. Gracias porque estos hermanos que están de pie, ellos te aman, ellos quieren profundamente hacer tu voluntad. Han tenido el valor de pararse ante la lucha que sufrimos en un llamado como este. Ellos están de pie. Espero, Señor, que también cuando tú regreses, ellos estén de pie para decir: he aquí mi Dios, le es esperado y Él me salvará. Que al igual como han tenido la valentía de estar de pie, confiando en tu promesa y en tu palabra, tú los guardes en tu amor, tú los conduzcas, Espíritu Santo, tráelo en el camino que tú quieres que ellos anden y que ellos sean susceptibles, te reciban. Y cuando tú vengas en las nubes de los cielos, ellos estén en esa multitud vestidos de blanco, como una demostración que tú has cambiado su vida, que tú les has transformado y que lo has invitado al reino eterno de gloria. Bendice de su familia, oh Dios. Espíritu Santo, hasta aquí llega lo que yo como ser humano puedo hacer. Le he presentado tu palabra, les he hecho un llamado y ellos se han puesto en pie. Tómalo ahora y durante toda la noche recuérdale que tú quieres que ellos se conviertan en seguidor de Jesús. Convéncelo, Dios, y tráelo a tu redil, que lo vamos a cuidar, lo vamos a amar, y con tu ayuda ellos crecerán con nosotros para tu reino eterno de gloria. Que la bendición del Padre, el poder y la bendición del Hijo y la purificación del Espíritu Santo esté con ellos y con nosotros hasta que tú vengas, Señor Jesús.